todo felicidad, todo bonanza, todo miel sobre hojuelas, todo flotar y levitar y como los ángeles, ¿no? Pero resulta que no. Ya estamos en el 2024, ya sé que ya te diste cuenta porque de hecho han pasado 2 meses o algo así desde que subimos el último estudio aquí al canal. Y este año estaremos haciendo algunos cambios en cuanto a la frecuencia con que subiremos los videos. No quiere decir que no subiremos estudios al canal, pero sí que vamos a modificar un poco la frecuencia por otras cuestiones, ¿no? Y sin embargo, te agradeceré que cada que subamos un video dejes tu cariño, tu muestra de cariño mostrado aquí en un like en el canal, en el video, al pie del video. Además, que lo puedas compartir con alguien que quizás necesite conocer de la palabra de Dios o que puedas pensar que necesita ver este video en ese momento en que tú lo estés compartiendo. Y además que te suscribas al canal, porque eso es muy importante para hacer crecer esta comunidad. Estamos a muy poco de ser 1000 suscriptores y te agradecería mucho que nos ayudes con tu suscripción y activando la campanita para que YouTube te notifique cada que subamos un video nuevo. Así que vamos a echarle ganas este año que de hecho ya empezamos, ¿no? Pero bueno, vamos juntos. Y para cuando ves este video, de hecho ya estaremos en febrero, pero he visto muchos memes a lo largo del año y con a lo largo del año quiero decir solo enero, porque muchas personas han compartido publicaciones acerca de ya es 60 de enero, día 81 de enero, día 100 de enero, porque se está haciendo muy largo el mes de enero, o se hizo muy largo el mes de enero. Porque pareciera que arrancamos el año con todas las ganas en varios proyectos, porque pareciera que estamos pensando ser constantes, todo el año con mucha fuerza y se nos van acabando las ganas conforme pasan los días, como que no todo es tan fácil, como que perdemos incluso el entusiasmo, ¿no? La emoción de hacer las cosas. Pero pensando en eso, estaba viendo que encontramos algunos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron que seguir caminando mientras se cumplía lo que Dios les había dicho, lo que Dios les había prometido. Estas personas, vaya que pudieron haber dicho día 90 de enero, ¿no? Pero no lo hicieron, no tenían cómo, obviamente, porque no tenían redes sociales, pero sin duda pudieron haberse quejado, así como lo hacemos hoy, incluso en tono de broma, y no lo hicieron. El primer ejemplo que podemos encontrar es el de Moisés y el pueblo de Israel. Los israelitas habían vivido en Egipto 430 años. Precisamente el día en que se cumplían los 430 años, todos los escuadrones del Señor salieron de Egipto. Salieron en busca a todas estas personas de la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. El Señor le había dicho esto a Moisés: tienes que ir a la tierra que fluye leche y miel con todo el pueblo de Israel, mis hijos, porque he escuchado su clamor. Pero esta promesa no era algo reciente. Dios le había dicho esto a Abraham, le había dicho: sal de tu tierra y de tu parentela, al lugar que yo te mostraré. Así que Abraham iba tras esa promesa, Isaac iba tras esa promesa, Jacob iba tras esa promesa, todos sus hijos iban tras esa misma promesa. Pasaron 430 años esclavizados en Egipto y todavía 40 años en el desierto, y pudieron entonces ver la promesa y ni siquiera la vio Moisés. Caminaron por 40 años en el desierto y toda la generación de Moisés no pudo ver ese lugar que tanto anhelaron. Batallaron muchísimo y Moisés solamente pudo verlo de lejos, no pudo pisar ese lugar. Mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que daré a los israelitas. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el río Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Y vemos cómo se hizo una promesa y además se cumplió una promesa, porque estamos leyendo los pasajes en extremos, al inicio y al final de cada palabra, ¿no? Y estas personas, estos israelitas comandados por Josué y Caleb, pudieron entrar, pudieron llegar a esa tierra, pero tuvieron que esperar mucho tiempo. Imagínate qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho a día 100 de mi viaje por el desierto, cuando realmente pudieron haber sido 100 días. Se hubieran desanimado inmediatamente, pero no fue así. Esperaron el tiempo necesario para ver que se cumpliera la palabra que Dios les había dado. Siguieron caminando y siguieron corriendo. En 1 de Samuel también vemos el ejemplo de el rey David. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá.
Hace tiempo ya hicimos un estudio acerca de David, o tocamos el tema de la vida de David y cómo era un pastor de ovejas. De hecho, te lo dejo aquí arriba para que lo puedas ver después de este video, obviamente. Pero cómo este hombre, este muchacho, pues era un pastor de ovejas. David no fue ungido y colocado en un trono inmediatamente. Él siguió cuidando a las ovejas porque era un pastor de ovejas. Es más, hay algunos que dicen, que David no era considerado junto con todos sus hermanos o en una misma posición con sus hermanos porque quizás había concebido en pecado, porque David lo escribe así en uno de sus salmos. Pero además hay quienes dicen que no era así, simplemente que por ser el menor tenía que cumplir con las tareas que nadie más quería hacer. Sin embargo, cualquiera que fuera la situación, David no fue llevado al trono inmediatamente. El aceite en aquel momento era solo un símbolo, y lo importante era que David tenía al Espíritu Santo y estaba marcado ya para una tarea que Dios le había asignado, porque era un hombre conforme a su corazón. Y antes de llegar al trono atravesó muchas dificultades y también momentos importantes, como la victoria sobre los filisteos con Goliat, por ejemplo, ¿no? Y en ese momento en que fue ungido, se dice que David tenía entre 15 y 17 años. Era un muchacho todavía, tenía que aprender muchas cosas y tuvo que esperar, se dice, entre 15 y 13 años para llegar al trono, lo cual puede sonar poco en la vida de alguien que tenga 15 años, porque se me fueron 15 años rapidísimo, pero alguien que está esperando que se cumpla una promesa, que se cumpla una palabra, te puede decir que es muchísimo tiempo de espera, se siente como una eternidad. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. Así que sí se cumplió la promesa que Dios le había dado a David, pero tuvo que esperar un tiempo bastante considerable si lo pensamos. No por eso se desanimó, no por eso fue y derrocó a Saúl, no por eso hizo un alboroto o un berrinche, porque ¿cuándo voy a ser rey? No. David esperó y siguió corriendo con paciencia, siguió corriendo con fe, poniendo la mirada en Dios. El tercer ejemplo es la mujer con flujo de sangre. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. A diferencia de los otros dos casos, no tenemos un pasaje de inicio y un pasaje de final del cumplimiento de una palabra, ¿no? Sin embargo, podemos ver que el pasaje sí nos dice que tenía muchos años, 12 años sufriendo hemorragias. Y vemos que esta mujer había sufrido y gastado todo, es decir, estaba en bancarrota, estaba perdida, estaba sola, porque en aquel tiempo esta mujer era impura, esta mujer, digamos, estaba sucia, pues de acuerdo a las tradiciones y las leyes. Pero Dios tuvo misericordia de ella y pudo ser sanada en cuanto ella se acercó a Jesús y tocó el borde de sus vestiduras. Y esto me deja ver que la inmediatez también puede ser una respuesta. Muchas veces pensamos que Dios se va a tardar siempre, pero Dios puede responder inmediatamente si Él quiere en su voluntad, si en su soberanía Él decide hacer las cosas inmediatamente, lo puede hacer, como en el caso de esta mujer. No perdamos de vista que lo importante aquí es tener esperanza y tener la fe bien puesta en Jesús, porque Jesús le dijo a esta mujer que por su fe había sido sanada. El Señor seguramente había mirado la fe de David al servirle, a pesar de no ser rey inmediatamente. El Señor había visto el corazón de los israelitas que querían cumplir con su voluntad al llegar a la tierra prometida y tenían fe de que así sería. Estaba leyendo en estos días la historia de una niña que se había inscrito a una carrera de 5 kilómetros y se le hizo tarde el día de la carrera. Tomó sus cosas, salió corriendo, llegó tarde e inmediatamente llegando al lugar de la carrera guardó sus cosas en un cajón. Se cambió solamente los tenis porque era lo que necesitaba únicamente para correr. Se fue a la línea de salida porque ya todos estaban amontonados y entonces dieron la señal de salida y se fue a correr. Y empezó a correr. Ella marcó en su cronómetro, iba viendo la distancia y se dio cuenta que cuando llegó a 5 kilómetros, porque esa era su distancia a recorrer, pues no terminaba la carrera, no había una línea de meta. Y se dio cuenta que todos siguieron corriendo y mientras averiguaba, pues siguió corriendo hasta que se dio cuenta que era media maratón la que tenía que correr. Se había equivocado, no había tomado la carrera que era para ella, había tomado una diferente de 21 kilómetros en lugar de 5, que vaya que hay diferencia en ese recorrido. Pues ella, en lugar de detenerse a los 5 y decir, no, hasta aquí, estoy rendida, ya no puedo más,
no hizo eso, fue y siguió corriendo hasta que terminó la carrera. Se dice que terminó entre el lugar 1800 y tantos de 2000 contendientes y logró completar aquella carrera. ¿Por qué te cuento esto? Bueno, pues porque en la vida cristiana muchas veces, en la carrera de la fe, parece ser que se alargó la distancia, parece ser que la carrera es más larga de lo que inicialmente pensamos. Pareciera que íbamos a correr un par de años y que todo iba a ser ligero, como que la vida cristiana iba a ser todo felicidad, todo bonanza, todo miel sobre hojuelas, todo flotar y levitar y como los ángeles, ¿no? Pero resulta que no, resulta que la carrera dura mucho más, que es un poco más pesada o mucho más pesada de lo que pensamos y que parece que nos vamos cansando conforme pasa el tiempo. Pero sin duda vale la pena seguir corriendo porque el Señor es el que está con nosotros. Y así como en el caso de David había una señal de que el Espíritu estaba con él, siendo el aceite, así hoy nosotros tenemos la señal de que el Espíritu Santo mora en nosotros y está con nosotros como representante de Dios en nuestra vida, guiándonos para caminar con Él. Dios es el que provee y nos guía a través de esta carrera, así que podemos perseverar y seguir corriendo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Por eso decía al inicio de este video que muchos empezamos con mucho entusiasmo y con mucho coraje y fuerza y muchas ganas, todo lo que queremos hacer este año, pero la constancia es algo importante, la perseverancia es algo importante y eso es de lo que nos habla Santiago, cuando la prueba de nuestra fe produce perseverancia, produce constancia, porque entonces sabremos que estamos corriendo constantemente para avanzar y para alcanzar esa corona de la vida que se nos ha prometido, para que seamos perfectos e íntegros, completos en cada área de nuestra vida, no pensando si corremos contra alguien más o contra mí mismo, sino corriendo para Dios, caminando para Dios, viviendo para Dios en este 2024. Y este es el video de la semana, este es el estudio de esta ocasión. Muchas gracias por acompañarme hoy, muchas gracias porque si estabas esperando este video o si no lo estabas esperando, por lo menos estás aquí y me acompañas y te agradezco mucho por eso. Y te invito a que le des like a este video, a que además te suscribas, recuerda activar la campanita y si Dios quiere nos vemos en unos días más. Ya no te voy a decir la siguiente semana, pero nos vemos en unos días aquí en este mismo canal si Dios quiere. Hasta luego.